Hola, buenos días, bienvenidos un día más a estos tus 365 días con Dios. 365 devocionales que estarán transformando tu vida. Quiero compartir un texto de la Escritura que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Vamos a ello. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una de las primeras cosas que quiero compartir con todos ustedes es que Jesús está en tu barca. Quizás no le oyes, quizás piensas que Jesús se durmió, quizás crees que Jesús ya se olvidó de ti, pero déjame decirte que si has llegado hasta aquí es porque Él siempre estuvo en tu barca. Muchas veces nos olvidamos de las palabras que Dios nos da, de las cosas que el Señor nos da, y llegan tormentas a nuestra vida que se oponen a todo aquello que supuestamente Dios nos dijo. Y comenzamos a dudar si realmente fue el Señor que nos lo dijo, si a lo mejor no fuimos nosotros que nos lo imaginamos, o que quizás fueron nuestras ganas de querer o nuestras ganas que nos empujaron a pensar que a lo mejor fue el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes qué? El Señor está contigo. Él está contigo. Hay veces que nosotros pensamos que si hubiese sido el Señor quien nos dijo tal cosa, entonces no nos pasaría lo que nos está pasando. Pero fíjate en algo. Aun a pesar de que Jesús estaba en la barca y de que Jesús les dijo pasemos al otro lado, la tormenta se levantó. O sea, el Señor les dijo qué hacer y en medio de eso se levantó la tormenta. O sea, quiere decir que el Señor te puede dar una palabra y en medio de esa palabra se van a levantar tormentas, porque nunca se dijo que las tormentas no se levantarían. Ahora, lo que sí tienes que saber es que en medio de esa tormenta está Jesús contigo. Tienes que posicionarte, tienes que dejar esas mentiras que el enemigo ha querido plantar en tu mente. Porque quien te dio la palabra no fue un amigo, no fue un colega, no fue un familiar, fue Jesús. Él te la dio. Y si Él te la dio, te puedes echar a descansar. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar al destino que Él te marcó. Los discípulos se habían olvidado de quién fue el que les había hablado, el que les dio la orden de ir al otro lado. Momentos antes de subir a la barca, de subirlo a la barca, ellos habían visto a Jesús haciendo toda clase de milagros, toda clase de maravillas. Ellos nunca habían visto algo así en sus vidas. Nunca se lo habían visto hacer a nadie. Pero parece que en el momento de la tormenta, en el momento en el que estamos pasando por la tormenta, nos olvidamos de quién nos ha dado esa palabra. Ellos se olvidaron de quién les había dado esa palabra y comenzaron a mirar las circunstancias, comenzaron a dejar entrar el temor en sus vidas. Y muchas veces a nosotros nos sucede algo parecido. Tantas veces nos olvidamos quién nos habló, nos olvidamos quién nos ha dado la palabra, nos olvidamos de quién fue el que nos dijo y comenzamos a mirar las circunstancias y dejamos que el temor entre. Y cuando entra el temor, comenzamos a intentar
hacer las cosas por nuestra cuenta. Daos cuenta que ellos dijeron, fueron a llamar a Jesús cuando la barca ya se estaba hundiendo, cuando ya se estaba hundiendo. No esperes tanto tiempo, no dejes que tu barca se hunda, no dejes que llegues hasta ese punto. Ve a Jesús, porque Él te dio la palabra y Él te va a llevar hacia el otro lado. Confía en Jesús a pesar de las tormentas. ¿Por qué? Porque Él se levantará y mandará callar toda tormenta en tu vida. Fíjate en algo que me sorprende de esta escritura, fue que el Señor Jesús le dijo, ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amedrentados, falta de fe. Y muchas veces nosotros estamos así, nos amedrentan las cosas. Vienen noticias a nuestra vida y vivimos como atemorizados, amedrentados por lo que nos puede suceder. Pero fíjate que el Señor le dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, la fe es un arma del cristiano. Nosotros tenemos que utilizar esa fe a través de la palabra que Dios te dio. O sea, la palabra que Dios te dio es un arma que va cargada con tu fe. Entonces, cuando tú pones la fe en acción en base a la palabra que Dios te dio, tú puedes a eso que ha venido contra ti mandarlo callar. Porque muchas veces las voces son altas. Los bancos que vienen con que si deudas, que si esto, que si aquello, las cosas que nos aparecen, cosas sorpresivas que de repente salen, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lanza un mensaje, como diciendo, voy a acabar contigo, voy a acabar con tu familia, voy a acabar con tu economía. Entonces tú tienes que levantar esa palabra que Dios te dio y mandar callar aquello que se levantó contra ti. Mandarlo callar, esas voces, eso que te habla, eso que te dice, eso que quiere hacerte retroceder. Aquello que no te deja creer en lo que Jesús te dijo. Mándalo callar y dile, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me va a librar. Y a ti te digo, calla, enmudece. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús por cada uno de los que están ahí. Dios mío, tú estás en su barca, en medio de su tormenta, Señor. Ellos lo único que tienen que hacer es dirigirse a ti. Señor, tú estás atento a todo. Dios mío, yo te pido que ellos pongan en acción su fe. Que ellos se levanten como hombres y mujeres de Dios y comiencen a reprender aquello que les está hablando, aquello que les está gritando, aquello que les está lanzando un mensaje. Señor, porque más fuerte y más grande es tu palabra. Lo que tú has dicho, sí o sí, se va a cumplir. Gracias, Dios mío, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque a través de estos devocionales tú estás comenzando a transformar sus vidas, Dios mío. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente devocional. Chao.